Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, una vez más aquí en tu espacio, una palabra para ti y en este día, una vez más, una palabra de conocimiento. Para esto quiero que vayas conmigo a la carta de Romanos capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer ahí en el Nuevo Testamento la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, Romanos 11, 25. Y mientras vas buscando, ¿verdad? Como siempre, para aprovechar el tiempo, quiero que sepas que esta lectura en particular es para hablar acerca de la etapa que estamos viviendo en cuanto al propósito de Dios se refiere. Sabemos que Dios tiene un propósito de restaurar todas las cosas y aparte de un propósito general, Él tiene un propósito individual para tu vida, pero este propósito individual tiene que ver con todo. Todo se une, el propósito de Dios general con el propósito individual de tu vida. Él quiere que tú seas participante. Ponlo de esta forma. Dios tiene un propósito para ti, pero tienes que saber que este propósito tiene que ver con el propósito general de Dios de restaurar todas las cosas. ¿Y qué es lo que me gusta de esto? Que sencillamente Dios restaurará todas las cosas y tú serás participante de esa restauración. Solo tienes que decidirlo. Así es que vamos a leer. Vamos, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así es que si alguien te fuera a decir qué etapa estamos viviendo, podría decirte exactamente, estamos viviendo la etapa donde los gentiles han sido injertados en el plan de Dios, ¿verdad? Y cuando los gentiles llegue la plenitud es como hay una cantidad exacta de personas en el conocimiento eterno, en la omnisciencia y soberanía de Dios, en la elección de Dios. Hay una cantidad de gentiles que han sido determinados para la salvación, para la santificación. Y cuando esto se cumpla, ¿verdad? Entonces se va a unir todo con el pueblo de Israel y Jesús regresará. Así es que quiero que hablemos un poquito de esto. Quiero que tomes conciencia plena de la etapa que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Sabemos que Jesús vino hace 2000 años y que ha transcurrido todo este tiempo, ¿verdad? 21 siglos ha transcurrido y Jesús regresará. Todo lo que las profecías dijeron en la antigüedad, en su gran mayoría, sin llegar a los tiempos del fin, no quiero que hablemos de los tiempos del fin, solamente quiero que hablemos de la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, porque esta temporada, esta etapa del plan, tiene que ver únicamente, porque estamos hablando de este tiempo, únicamente con el periodo de gracia, lo que está ocurriendo desde que Jesús subió al cielo hasta que Jesús regrese. Ahora bien, yo no quiero que tú te detengas en 21 siglos. Yo quiero que tú te ubiques exactamente en el periodo que tú estás viviendo. Tú estás viviendo en un periodo de gracia, pero este periodo de gracia te incluye a ti como participante de la obra de Dios. Obras que Él preparó de antemano para que tú andes en ella. Ahora bien, sabemos que el apóstol Pablo fue el personaje que Dios llamó y usó para introducir a los gentiles. Si bien ya Felipe le había predicado en Hechos, pueden leer esto, Felipe le había predicado a el etíope y luego Pedro le predicó a Cornelio, que eran gentiles, la persona llamada para un ministerio global para todas las naciones fue el apóstol Pablo. Y es el apóstol Pablo que escribió casi todas las cartas, alrededor de 13, 14 cartas, ¿verdad que sí? En el Nuevo Testamento, escribiéndole a todas las iglesias. Sabemos que Pedro escribió, Judas el hermano de Jesús, escribió Santiago el hermano de Jesús,
y escribió Juan. Están los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y está Apocalipsis, que también lo escribió Juan. Está Hechos, que fue escrito por Lucas, que fue un gentil. Es el único escritor bíblico gentil que hay en la Biblia. Todos los escritores de la Biblia, todos los autores de estos libros fueron judíos, pero este Lucas era un doctor griego y el evangelio de él fue incluido en el canon del Nuevo Testamento. Pero la cuestión aquí es que el apóstol Pablo fue quien en su mayoría, en el primer siglo, expandió el evangelio a los gentiles. Estaba determinado por Dios desde la antigüedad, desde siempre, injertar a los gentiles para la salvación. Él le ofreció un Mesías al pueblo de Israel, pero en esta promesa había un cumplimiento para introducir también a los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando Dios le prometió a Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas, estaba claro que en algún momento iba a ocurrir esto de introducir, de entrar, de que los gentiles tomaran participación y recibieran la misericordia de Dios. Dios siempre ha sido misericordioso y esto estaba predeterminado en el conocimiento y estuvo anunciado por los profetas. Amén. O sea, esto fue conocido desde siempre. La cuestión aquí que quiero hacer clara es la etapa que tú estás viviendo y cómo tú debes determinarte a ser parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han recibido a Jesús como Salvador, pero no todos lo han recibido como Señor. Y la cuestión es que cuando tú recibes a Jesús como Señor, es para servirle. Si bien estamos viviendo un periodo de gracia donde todos los gentiles están siendo llamados de todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda cultura, toda persona, ¿verdad? Está siendo llamada a participar de esto. Hay un pueblo, hay una iglesia que va a regresar con Jesús. Y es esta iglesia la cual está siendo llamada. Dios conoce quiénes son. Todo es conocido para Dios. Si es que cada persona que es llamada por Dios está siendo llamada para que en este tiempo sea preparada para gobernar con Jesús. Pero esto tiene que quedarse en tu mente. La etapa que tú personalmente, tú estás viviendo es Dios te está preparando para resucitarte, para que cuando Cristo regrese, tú vengas con Él a gobernar sobre la tierra. Escucha bien, Dios te está preparando, pero realmente estás siendo tú preparado por el Espíritu Santo para este evento. Tienes que abrir tus ojos, tienes que abrir tu entendimiento. No puedes permitir que el enemigo te engañe. Óyeme, no todos los que son cristianos van a ser resucitados en el día del rapto. No todos van a ser resucitados para irse al cielo, participar en la boda del Cordero y regresar con Jesús a gobernar la tierra durante el milenio y estar con Él así eternamente y para siempre hasta el final y el inicio de un nuevo tiempo. La cuestión es si tú verdaderamente has centrado en esta etapa del plan de Dios. Porque yo quiero seguir hablándote del propósito de Dios, quiero seguir hablándote de cómo Dios llama, cómo Dios escoge, cómo es el proceso, cómo es el propósito, ¿verdad? El propósito individual para cada uno de nosotros, porque hemos estado hablando del propósito general, pero es importante que tú entiendas el individual. Cómo tu ser va a ir siendo transformado, cómo tu hacer va a ir manifestando esa transformación, cómo tienes que mantenerte fiel hasta el final, hasta que Jesús venga por ti. Ya sea que mueras, tienes que morir siendo fiel al Señor, fiel hasta la muerte, tienes que perseverar hasta la muerte, o ya sea que Jesús venga. Puede venir en este momento, puede venir mañana mismo. De verdad, estás tú caminando dentro del plan de Dios. Entonces, la cuestión aquí es, si eres parte del propósito de Dios y recibiste la salvación de Cristo, hay una etapa
de preparación que es en este tiempo, es en este periodo de tu vida. No puedes pensar ni en los 21 siglos que han pasado, ni el tiempo que pasará después de ti. ¿Sabes por qué? Porque realmente no está ni en tus manos, ni en mis manos, ni en nuestro conocimiento los tiempos de Dios, sino conocer solamente lo que Él ha revelado y ajustarnos a eso. Entonces la cuestión es, tienes que mirar tu tiempo, el tiempo donde Dios te puso aquí en la tierra y ya Él te regaló la salvación como cristiano que eres. Ahora bien, ¿y la santificación de tu vida? ¿Estás viviendo? ¿Te apartaste verdaderamente para cumplir el propósito de Dios? ¿Entiende la trayectoria de las profecías, cómo han ido ocurriendo, cómo se cumplió el que el Mesías vino y cómo se cumplirá que regresará? Y llegará al final de los tiempos, pero la parte que te toca a ti, la parte que te toca vivir a ti, ¿está clara en tu mente? ¿Estás viviendo tú verdaderamente en la etapa del plan de Dios para tu vida en este tiempo? Sí, es cierto, recibiste la gracia de Dios, pero ¿estás colaborando con Cristo para la restauración de todas las cosas? Porque la cuestión aquí es que cuando Dios te llama, lo primero es que tienes que negarte a ti mismo. Y vamos a detallar esto un poco más. Pero lo que quiero que te concentres es si ya te negaste a ti mismo, si ya tomaste el propósito de Dios en tus manos y estás determinado plena y totalmente a cumplirlo. Realmente estás tú dentro de esa etapa de preparación que se está viviendo ahora. Mira a tu alrededor, mira la condición de la iglesia. Ahora mírate a ti, mira tu condición delante de Dios. Mira cómo está. ¿Cómo está tu aceite? ¿Qué preparación has recibido? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas delante de Dios? ¿Vas detrás de Dios? ¿Te has desviado? ¿Cómo estás tú? La etapa del plan de Dios en este tiempo es la preparación de la iglesia. ¿Estás tú siendo preparado? La preparación de los gentiles. ¿Estás tú siendo preparado? Quiero que avancemos con este tema, quiero que vayamos verdaderamente y hablemos acerca del propósito de Dios. Pero tienes que entender que hay una misión que Dios tiene para ti, que hay un propósito particular que Dios tiene para ti, pero tienes que pasar un proceso. Si primero pasaste el proceso de arrepentimiento, restauración, ahora tiene que pasar el proceso de preparación. El Espíritu Santo fue puesto en ti. Él te va a enseñar, Él te va a guiar, Él te va a capacitar. Él es el mismo que te va a resucitar y te va a perfeccionar. Pero ahora, después que recibiste la salvación, ¿estás obrando en base a esa salvación? ¿Están las obras que Dios ha puesto en tus manos perfeccionando tu fe? ¿Está manifestando la transformación de tu ser en las cosas que estás haciendo, pero las cosas que estás haciendo están alineadas con el propósito de Dios para tu vida? Esto es lo que quiero que entiendas y que decidas determinantemente, definitivamente, el día de hoy, en hacerte participante de los propósitos de Dios. ¿Sabes qué? Hay algo que tiene que quedar claro para ti. Hay dos caminos. O eres participante del propósito de Dios para restaurar todas las cosas, o eres colaborador con Satanás para seguir destruyendo. Porque ¿sabes qué? No solamente en el mundo los hombres son colaboradores con Satanás, lo quieran creer o no, pero son colaboradores en la destrucción. Pero también dentro de la iglesia hay personas que están colaborando con Satanás. Toda persona que está obrando en la carne, toda persona que está obrando fuera del propósito de Dios, toda persona que está en desobediencia, toda persona que está en pecado llamándose cristiano, toda persona que no está alineado con el tiempo de Dios, con lo que Dios ha planeado para ello, si no está colaborando con Dios, está colaborando con el enemigo. Entonces, tú tienes que decidirte el día de hoy si colaboras con Jesús o colaboras con Satanás. Esto es claro, no puedes servir a dos señores, no puedes tener amistad con el mundo y con Dios. O quieres a uno o quieres el otro, tú decides.
Así es que la etapa del plan de Dios en este tiempo es la preparación de la iglesia, pero verdaderamente está tú siendo preparado, está tú siendo transformado a la imagen de Jesús, está tú siendo alineado, estás alineado en el tiempo y en el propósito de Dios con el propósito individual que Él tiene para tu vida. Así es que te voy a dejar con esto. Es muy importante que entiendas la etapa que se está viviendo dentro del propósito general de Dios y qué tienes tú que hacer para entrar en el propósito individual. Y si verdaderamente entraste o si verdaderamente entraste, estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Óyeme, nada, por más bueno que tú creas que estés haciendo, más bien que tú creas que estés haciendo, lo que sea que tú estés haciendo, si no estás dentro del plan de Dios para tu vida, realmente no estás colaborando con el propósito de Dios, porque Dios es el que sabe para lo que te creó. Dios sabe los dones que puso en ti para lo que vas a desempeñar. Por lo tanto, óyeme, escucha, entiende, tómalo en tu mente, en tu corazón, tus 5 sentidos, tu cerebro, tu pensamiento, tus deseos, tus quereres, tu voluntad. ¿De qué manera lo puedo expresar para que lo tomes? Entiende, si no estás viviendo el propósito de Dios para tu vida, entonces realmente no estás en nada. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.